Hola, ¿qué tal compañeros y profesor Luis Fernando para el seminario de existencialismo? Por medio de este video intentaré abordar las características principales de este movimiento y comenzaré un poco con el contexto en el que se encontraba la Alemania romántica del año 1800 con poetas que le representan tales como Goethe, Herder, Schiller, Hölderlin, Novalis. En la música tenemos a Joseph Haydn, a Mozart, a Beethoven, y los pensadores del idealismo alemán por su parte, tales como Fichte, Schelling y Hegel. Alemania pues era la patria de los filósofos, de los músicos y los poetas, y se vivía un sentimiento de la patria del espíritu, porque el idealismo alemán es incomprensible fuera de este contexto, en el sentido de que el entusiasmo de la época por los valores del espíritu se refleja en una sola filosofía, que es la de comprender el mundo desde la idea, la razón o el espíritu. Ahora bien, como antagonista del idealismo tenemos este otro movimiento llamado materialismo, y características del idealismo es que afirma una realidad sensible de comprenderse en definitiva desde el espíritu o la inteligencia y no al revés. Hay una pretensión de apresar el ser en una totalidad sin excluir su fundamento absoluto o divino, y así entonces resolver el secreto del universo, el enigma de la historia y el significado de la existencia humana. El idealismo, bajo este marco, entonces quiso ser la revolución convertida en cultura, en una última instancia ideológica justificadora de esta nueva sociedad. Ahora, ¿qué tiene que ver el movimiento romántico con la filosofía? Pues pasa que el romanticismo presenta en el mundo cultural germánico un conjunto de rasgos y tendencias muy particulares, intelectuales, estéticas y religiosas, que lo vinculan a la filosofía. Hay un influjo del romanticismo en el desarrollo del idealismo, y por ejemplo lo vemos con Schelling y con Hegel, porque ambos presentan contenidos muy específicos que reflejan estas ideas generales del romanticismo, y a veces inclusive contribuyeron a forjarlas. Hay una tendencia fundamental del espíritu romántico, que es esta sed del infinito. Lo infinito pues es para los románticos el sentido, la raíz, el nido de lo finito. Y coinciden en este punto tanto en la filosofía como en el movimiento romántico. Ahora, en función a ese anhelo, el romanticismo comprende a la religión y al hombre. Los románticos se sienten muy fascinados por la profundidad del yo y no conocen además otro fin ni otra felicidad que un perpetuo girar en torno a su propio mundo interior, ¿no? Creen en la infinita riqueza del alma humana, el todo se refleja de algún modo en el hombre, así como el hombre se refleja también en el todo. Y por último, pues los románticos se oponen, lógicamente, ante las descripciones anteriores, pues a la abstracción universal de la moral kantiana, y en este sentido, pues proclaman la moral individual. Ahora bien, por todo lo anterior, podemos concluir que el romanticismo constituye un alegato en favor al derecho de la individualidad. El ideal político de los románticos, por su parte, es la síntesis de individuo y de comunidad, y hay una fuerte unidad en la libre diversidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el existencialismo? Pues resulta que el existencialismo se puede definir como el interés por el hombre singular histórico, que está entregado a su peculiar existir, a su ser y hacer. Entonces, el existencialismo surge como una reacción ante la filosofía de Hegel, y los antecedentes directos van a ser Kierkegaard y Nietzsche.
Y bueno, entonces como tenemos a Kierkegaard y a Nietzsche como antecedentes directos del existencialismo, Kierkegaard niega la posibilidad del pensamiento puro, que es representado por el idealismo hegeliano, en el cual ser y pensar no es existir concretamente, sino más bien es la ausencia del verdadero interés por sí mismo. En el caso de Nietzsche, también señala la necesidad de retomarse a sí mismo y de concentrarse en las potencias inmediatas de cada uno, en nuestro ser real, y pues es un gran precursor de la filosofía existencialista. Citándolo, por ejemplo, dice que el hombre es arrebatado por el señuelo de las ilusiones trascendentales, deserta de su propio ser y quedándose en un mundo inventado por la razón, ¿no? Y la otra es que dice que somos extraños y lejanos para nosotros mismos. Ahora bien, hablando específicamente de estos dos autores, Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, tenemos que para ambos el sentido de la vida equivale a saber vivirla, a saber el ser de la vida, así como la esencia de la misma. En el caso de Kierkegaard, él dice que nuestra existencia va a ser delante de Dios basada en el principio que podemos llamar voluntad de relación. En el caso de Nietzsche, Dios tiene que morir porque la vida del hombre es evolución inmanente de sí misma, no hay Dios. A pesar de sus diferencias antropológicas, ambos tienen intuiciones comunes que les hacen ser poderosamente influyentes. Está claro que para Kierkegaard el camino va a ser lo religioso, mientras que para Nietzsche lo ateo, pero lo que es fundamental entre ambas filosofías va más allá de lo que presentan al ser humano, sus sentidos. La moto. Lo realmente importante para la hermenéutica contemporánea es recalcar cómo ambos pensadores, partiendo del mismo nido filosófico que es el espíritu griego, llegaron a concepciones del ser humano tan distintas entre el individuo Kierkegaard y el singular, muy singular Nietzsche, entre la angustia existencial del danés y la tragedia estética del alemán. Pues lo que separa o distancia a una filosofía de la otra es la relacionalidad con Dios del primero y bueno, la inmediatez que afirma el segundo, ¿no? El sin Dios de Nietzsche. Lo cierto es que pues en ambas concepciones, una de relación y otra de inmediatez, después de se implementarán en filosofías de vida prácticas y en psicoterapias de enorme aceptación, ¿no? Sus dos visiones antagónicas de persona, una trascendente y otra inmanente, configuran las dos concepciones antropológicas que han sido las más influyentes de la contemporaneidad, tal y como nos han llegado hasta las corrientes de pensamiento actual. Y bueno, dentro de los ejemplos, o por ejemplo dentro del curso que llevamos con el profesor, pues nos lo dividió él en el existencialismo ateo y en el existencialismo cristiano, ¿no? Católico. Y como ejemplos pues tenemos a Martin Heidegger, dentro del ateo está Sartre, y por último vimos a los católicos tales como Jaspers y Marcel. Y bueno, en las corrientes que están en contra del existencialismo, la cuestión que le critican es que pues lo definen como si fuera una filosofía de la crisis, como resultado de una desorientación dolorosa en la que el hombre se encuentra el día de hoy,
y son representantes de la filosofía tradicional, las que reaccionan ante esta corriente filosófica.